Atendiendo nuevamente la cuestión de la invasión, señalaría que nunca antes hubo una época en tantos siglos de historia de los que alardeamos en la que una garantía absoluta contra una invasión pudiera ser brindada a nuestro pueblo. Pero yo mismo tengo plena confianza en que si todos cumplen con su deber, si nada se descuida y se toman las mejores previsiones como ya se están tomando, demostraremos una vez más ser capaces de defender nuestra nación, de capear el temporal de la guerra y sobrevivir la amenaza de la tiranía, de ser necesario durante años, de ser necesario solos. En cualquier caso, eso es lo que vamos a intentar hacer. Esa es la determinación del gobierno de Su Majestad de cada integrante. Esa es la voluntad del Parlamento y de la nación. El Imperio Británico y la República Francesa, unidos en su causa común y en su necesidad, defenderán a muerte todo su territorio, ayudándose mutuamente como camaradas hasta el límite de sus fuerzas. Pese a que grandes porciones de Europa y estados antiguos y famosos han caído o pueden caer en las terribles garras de la Gestapo y de todo el odioso aparato del control nazi, no hemos de flaquear ni quebrarnos. Hemos de continuar hasta el final. Pelearemos en Francia. Pelearemos en los mares y los océanos. Pelearemos con cada vez más confianza y mayor fuerza en el aire. Vamos a defender nuestra isla sin importar cuál pueda ser el precio. Lucharemos en las playas. Lucharemos en las pistas de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. ¡Nunca vamos a rendirnos! Y si lo que no creo ni por un momento, esta isla o gran parte de ella se viera subyugada y famélica, entonces nuestro imperio, allende los mares, armado y guardado por la flota británica, continuaría con la lucha hasta que, cuando Dios lo disponga, el nuevo mundo, con todo su poderío y fuerza, dé el paso hacia el rescate y la liberación del viejo mundo. Y bueno, ese sería todo el discurso y la escena del discurso que acabamos de oír, proveniente de las horas más oscuras, Darkest Hour. Acabamos de escuchar el discurso de Winston Churchill. Ya he dicho muchas veces la palabra discurso. Espero que lo hayan disfrutado, porque ahora empezamos con algo muy relacionado a lo que sería una charla histórica, Segunda Guerra Mundial, 1940, titulado Solos, en la parte 2 de 2, en el cual continuaremos hablando sobre los siguientes 6 meses de lo que queda de este año. Sean todos bienvenidos a esta nueva charla histórica en compañía de Vladimir. Perdón, no alcancé el botón. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué grande, Vladi. Así estoy. Presente en su ausencia. Mariano. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Y por primera vez en una charla histórica, Ni Hao, el chino. Hola. Bueno, yo lo conocía. Ya hay 2 personas, increíble. Increíble. Y por último, pero más importante, Rommel chiquito. Hola. Nunca me voy a cansar de Rommel chiquito. Pero ustedes tampoco. Aquí le ganamos a PewDiePie en 20 minutos. Ya, ahora sí, gente, empezamos esta charla. ¿Por dónde empezamos? Por Ni Hao, que nos quería contar
sobre algo muy interesante sobre los franceses, centrado en su doctrina. ¿Es así? O sea, no principalmente en la doctrina, sino reflexionar por qué es la caída de Francia. Me Porque parece. generalmente se hace de los franceses un meme y una caricatura. Y creo que la situación, bueno, la historia siempre es más compleja que una caricatura. Si no, no necesitaríamos historiadores y solo necesitaríamos humoristas. Entonces, habiendo gente presente que conoce el mundo de los memes históricos, ¿por qué pierden los franceses? Por cobardes. No, Ya, no, deje pero un de meme más sacar. avanzado, por favor, no, no un meme de cuarto básico. Vamos, tú puedes. Espera, ¿me está preguntando por el meme o por la...? No, ¿por qué pierden los franceses? ¿Por qué creen ustedes o por qué el meme popular dice? Ah, porque rodearon la Maginot donde tenían todas sus fuerzas. Ya, que de hecho es verdad, pero no es más complejo que eso. ¿Qué más? ¿Por qué pierden los franceses? Porque, a ver, en mi opinión, su doctrina era algo completamente defensiva. No. Y una vez al romper el frente por las Ardenas, donde nunca lo esperaban, prácticamente se vino. No tenían otro plan de acción, no tenían. Les quedan las mejores tropas aisladas en el norte de Bélgica y ellos quedan prácticamente en calzones. Ya. Ahí tenemos una. Esa es una explicación más histórica semi-meme que de hecho yo estoy en desacuerdo. ¿Qué más? Yo dije la más meme por si acaso. Bueno, El ejército francés era mejor o peor que el alemán. En mi opinión, era más grande en términos ¿Número? de números. Tenía algunos mejores vehículos, por ejemplo, en términos de vehículos, tenía mejores tanques que los de los alemanes. Pero estaba muy. La doctrina blindada que tenían era espantosa. Ya. Hasta el punto que tenían más tanques que los alemanes, pero lo tenían distribuido de tal forma que no le sacaban provecho. Listo. Ahí tenemos otro punto con el que también estoy en desacuerdo. Y vamos a tocar varios de esos mitos. Ahora, ¿ven? Por eso quería hablar de esto, porque es la conclusión, es una reflexión. Ustedes ya chequearon lo que pasó, pero ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Cachai? No, no es tan... Esto es muy complejo. La gente, Otro punto para mí importante. adelante. La fuerza, Voy a ir anotando estos puntos porque son importantes, porque hay que tocar todos estos puntos. para mí otro punto es el tema de la Fuerza Aérea Francesa, que prácticamente hizo un papel lamentable, Sí, dejando prácticamente a los alemanes con la superioridad. sí. Ahí no hay nada que decir. Y vamos a analizar por qué. Entonces, vamos a partir con una de las cosas más comunes, que es la doctrina. ¿Ya? La doctrina francesa para los años 30 es algo que se llama la bataille méthodique o la batalla metódica, ¿ok? Que se concentra en tres grandes aspectos de cómo tiene que ser la guerra. La guerra tiene que ser, número uno, industrial. La guerra moderna es industrial. Yo creo que nadie va a estar en desacuerdo con los franceses No, en eso. eso es un factor que hasta los días de hoy es para clave. Ok. La guerra es industrial, económica y de desgaste. Esas son las bases de la batalla metódica. Y son las lecciones aprendidas de la Primera Guerra Mundial. Hay un mito muy común que dice que los franceses esperaban una nueva Primera Guerra Mundial, lo que es mentira. Los franceses aprendieron de la Primera Guerra Mundial como todos los demás y trataron de evolucionar. Ajá. Los británicos igual se sintieron, por eso solo tienen tanques, de hecho, si uno lo piensa ver. Totalmente. Tienen la doctrina de Hobart, que las brigadas mecanizadas y blindadas van separadas de la infantería, que puede ser bueno o malo, dependiendo del punto de vista. Al final fue malo, pero se entiende. Pero son lecciones que uno aprende. Y el problema de las lecciones es que las tienes que probar para ver si funciona. Es como, tengo una buena idea, pero si no la pruebo, al final era una buena idea, pero no era eso. Exactamente. Entonces,
Los franceses se les acusa de tener una mala doctrina, a pesar de que está basada en los puntos que creo que todos estamos de acuerdo. Número uno, ese es el nivel estratégico, son esos tres. A nivel operacional, la línea Maginot, que ahí es donde muchos empiezan a criticar la doctrina francesa, yo le encuentro mucho sentido. ¿Por qué? Una de las primeras premisas de la guerra, de la batalla metódica, es que la guerra es económica e industrial, ¿cierto? Sí. ¿Dónde está la mayor producción de hierro, acero y carbón de Francia? Alsacia y Lorena, si no me acuerdo, o eran los más al sur. En Alsacia y Lorena. ¿Dónde está Alsacia y Lorena? Justo al lado de Maginot. Atrás de Maginot y al lado de Alemania. Qué curioso, ¿no? Entonces, ¿para qué está Maginot? Para proteger los arsenales franceses. No está ahí para parar toda la ofensiva alemana. Está ahí para detener un ataque contra el núcleo industrial militar francés. Lo que es una buena idea, creo yo. Después, ¿qué es lo que causa más bajas en el enemigo en batallas? ¿Cuál es la rama armada que causa más bajas? Artillería. Artillería. ¿Cuál es el núcleo de la doctrina francesa? Artillería. Artillería. No veo el problema. Los tanques distribuidos a lo largo como apoyo de infantería. ¿Cómo se ocupan los tanques hoy? Una tontería. ¿Cómo lo ocuparon los estadounidenses y los británicos en la guerra tardía? Como apoyo de infantería. Tampoco entonces es una mala premisa. Los únicos que han pensado en usar los tanques como punta blindada, independiente del resto del ejército, son los alemanes y los soviéticos. Y los rusos en Ucrania, y supimos que eso les fue increíble. Eso depende de qué tanta infantería móvil tengas. Sí, bueno, los rusos no tenían infantería móvil, solo tenían tanques, y ese fue el problema. Pero No hay infantería normal. no tenían infantería. Exacto. Ni siquiera conscriptos. De hecho, los conscriptos los llamaron ahora. Ese es el problema con los rusos. Ahora. Pero dejaremos la conversación de Rusia y Ucrania para cuando lleguemos a los 50 suscriptores. Entonces, pueden ver que a nivel conceptual, la batalla metódica no tiene nada de malo. Lo otro, ¿algunos tanques eran mejores que los alemanes? Sí, totalmente de acuerdo. El Somoza y el Char B son excelentes ejemplos de eso. Pero la mayor parte de los tanques franceses, ¿qué tanques eran? Renault. Renault H- y Hotchkiss. Perfecto. El Los 39 R35. R35-39 y H35-39. Perfecto. Tienen cañones de la primera. Más allá de eso, ¿cómo están pensados esos tanques? ¿Cuántos tripulantes tienen? 2. 2. Bueno, Un comandante artillero cargador y un piloto. No tenían radio. Cierto. Qué optimista. Cree que esas cagadas tienen radio. Qué bonito. Perdón, o mejor dicho, operador de bandera. ese está mejor. Qué bonito que cree que esas cagadas tienen radio. Es que me olvidé que como tengo tan interiorizado el concepto de operador de radio, me olvidé del operador de bandera. Entonces, son tanques, primero que nada son tanques buenos, porque seamos honestos, para ser tanque de 2 personas tienen buen cañón, buen blindaje, buen motor, Buena son movilidad. buenos tanques para lo que están pensados. No, de hecho, tienen pobre movilidad, pero es porque están pensados para ir con la infantería. Como los tanques de infantería británicos. No, Entonces, rápido. sí, pero en mi opinión los tanques de infantería franceses están mejor pensados que los británicos. Los tanques de infantería británicos tienen, los Valentine y los Matilda tienen 4 tripulantes. Son gigantescos y son caros. Los tanques de infantería franceses son baratos, ocupan 2 personas. Un búnker móvil. Esos son una pillbox móvil con un lanzagranadas, porque no le podemos llamar a eso un cañón. No. Pero es un Entonces, buen calibre, la verdad. Si lo piensas, si tienes un montón de esos tanques de porquería a lo largo de toda la línea, es mucho mejor que la pobre infantería alemana que tiene su... ¿Con qué se va a oponer? La infantería alemana, los pelotones de infantería alemana están armados con el Panzerbuche 39 que tiene 7,92 milímetros. ¡Oh, qué brutal rifle antitanque! ¡Cuidado! Va a volar 3 Hotchkiss por disparo. No, rebota. No, para eso está mi voice.
Para eso está el The Voice. Entonces, seamos honestos. El armamento francés está bien pensado para lo que se pretendía usar. Y los tanques buenos están agrupados en divisiones blindadas. Los Char B y los AMR-35 están en las divisiones de coraceros de reserva. ¿Cómo se llama? Los SOMO están en las divisiones ligeras mecanizadas. ¿Y ¿Duda? qué? ¿Hasta qué tan punto está mecanizada Francia en ese aspecto? Siempre he tenido esa duda con los británicos. El ejército francés estaba bastante motorizado, sobre todo las divisiones clase 1 y las divisiones ligeras, que implican las DCR, las DLM y las DLC. ¿No había No, una no son para colonial que estuvo en Francia que sí estuvo mecanizada, entre comillas? No me acuerdo cuál era. La legión extranjera es mecanizada completa y son tropas coloniales. Ujú. Pero Y Lenin, ¿te lo- refieres a motorizadas o mecanizadas? Motorizada, perdón. Casi todo el ejército francés está motorizado, muy parecido al británico, al menos el regular. ¿Pero qué pasó con respecto a que tuvieron que ocupar autos y tractores civiles para mover cañones o es un mito? No, sí los tuvieron que usar, porque el ejército francés movilizó más gente de la que pretendía. No. Y ahí vamos a otro cambio, a otra diferencia en la naturaleza de los ejércitos. El ejército alemán es un ejército compuesto por profesionales. Sí, 100.000 profesionales por mucho tiempo, pero ¿ustedes conocen al mariscal Foch? Foch, Ferdinand Foch. Sí. Ferdinand. Ya. Foch es quizá uno de los mayores intelectuales militares que ha tenido Francia en su historia y uno de los más grandes opositores al Tratado de Versalles. Él fue uno de los que dijo la gran frase: esto no es una paz, es una tregua de 20 años. ¡Wow! Un grande, Foch es un grande. Grande. De verdad, eso porque- que dice. Foch, y ojo, es en estricto rigor además el antecesor de Eisenhower. Fue antes de la Segunda Guerra Mundial, fue el último comandante supremo de los ejércitos aliados. Así que no estamos hablando de un amateur aquí. Es alguien con mucha experiencia. Sí. Ferdinand Foch no sí. solo dijo esta frase por una razón específica, porque a Alemania le estaban dejando un ejército profesional de 100.000 hombres. Y eso para él era listo, se acabó. Porque si fuera un ejército conscripto, son puros amateurs y no habría problema, que era lo que estaba proponiendo Foch en el Tratado de Versalles. Ah, sí, él dijo que fueron muy suaves con ellos. Sí, él es uno de los que dijo que fueron suaves. Porque para la gente que aún crea que el Tratado de Versalles es, oye, es que fueron muy duros con Alemania. Hermano, Alemania terminó de pagar su deuda en la Primera Guerra Mundial como el 2010. Ya. ¿Qué tan pesados fueron que te dieron 100 años para pagar una puta guerra? A todo esto, gente, ¿nos escuchan bien? Los que están en directo, en el directo escuchando. Las gloriosas 6 personas. Pero esas personas. Que Ahora ya vamos a somos ver. No olviden compartir y seguirnos. Sigamos. Entonces, hay gente que todavía cree que los franceses empujaron a que el tratado fuera particularmente duro con los alemanes. La verdad es que Clemenceau, el representante de Francia, fue bastante suave porque él era un moderador. Él quería estar entre la línea dura de Wilson. Sí, para la gente que no crea, uno de los malos de Versalles era Wilson. Wilson sigue siendo el mayor idiota de Estados Unidos. Sí, sí. Pero la Ah. gente suele creer que los 14 puntos y la democracia y Wilson defendió a Alemania. No, el que defendió a Alemania fue Lloyd George, el premier británico. Ujú. El que quería hacer la bolsa era Wilson y Clemenceau votaba según lo que Francia quisiera. Y Francia tenía un enorme problema entre el ala dura, como Foch, que era el comandante supremo del ejército, el presidente Poincaré, y el ala más liberal como Clemenceau. Estamos hablando de que Clemenceau era del ala blanda. Para los que crean que todo lo que dijo Clemenceau, que puede que sí lo haya dicho, imagínense, él era el ala liberal. Imagínense los que sí querían destruir Alemania. No. Clemenceau era uno de los que defendía a Alemania, junto con Lloyd George. Al otro lado estaba Wilson, Foch y Poincaré. Entonces, lo que pasó es que a Alemania se le dejó este ejército de 100.000 hombres, profesional. ¿Qué hacen los soldados profesionales? Investigan, hacen maniobras, Practican. entrenan, mandan misiones no están dedicados a
organizar logística, darle uniforme a los conscriptos, entrenar pelados, movilizar gente, tener un sistema administrativo de movilización general, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejército conscripto consume mucho personal en eso. El ejército alemán sí eran pocos, pero no tenían que gastar nada en eso. Todo era ciencia militar. Ni hablar El, de... ni- el nivel de preparación que tenían los soldados alemanes del ejército de Weimar permitía que cada soldado fuera un sargento de una sección. Por eso cuando llegó la reinstauración de la conscripción con Hitler, el ejército alemán se multiplicó de un día para otro. duda. Si no me Adelante. acuerdo, durante lo de Weimar, ¿sobre una de esas tropas las que pidieron esos atentados comunistas? ¿O fueron otros? Weimar es... Necesitaríamos un capítulo completo de preguerras para hablar de Weimar, porque la verdad es que es un tema apasionante e ignorado. Es porque es una Y, época muy curiosa, si somos honestos. y ¿cómo se llama? Una maravilla de inestabilidad política y económica y de todo, básicamente. Donde básicamente cada partido político tenía un ejército paramilitar que estaba agarrándose a balazos con otros en las calles, y ya que Alemania no tenía ejército, Qué simplemente... conveniente. Qué conveniente. O sea, imagínense, hasta el Partido Católico Bávaro tenía grupos paramilitares en las calles con fusiles. O sea, de hecho creo que el Partido Socialista Alemán era el que menos hombres tenían en la calle, armados. Además de eso, tienen que sumar los Freikorps. Los Freikorps, que estos cuerpos libres, porque no estaban afiliados a ningún partido. Entonces, Alemania de Weimar era un caos. Era Es que muerte, destrucción y cumbia. me sigo preguntando por qué. Sigo preguntándome, ¿cuándo Ese meme de cuando yo estaba en el colegio, son muy chicos para entenderlo. Si No, lo yo quieren, sí. lo quieren conocer, busquen la cumbia metalera en YouTube. No, yo ya me acordé, no. Bueno, Siempre pregunta, diré- ¿cuál es? en lo de Weimar siempre diré esto. Me sigo preguntando, ¿cómo carajo Alemania no terminó en una guerra civil seria? Porque los franceses y los belgas metieron a su ejército, Ah, de veras. la Lo invasión de del Ruhr. Ruin o Ruhr. Siempre me confundo. Es que Renania o Ruhr, depende del idioma. Le digo Rhein o Ruhr o... Dios. Le Es que es lo mismo, es lo mismo. Runania, y listo, todos felices. Es el valle del río Rin. Ujú, Ay, ok. Vaya el río Rin, ahí está. La parte alemana, obviamente, la parte francesa no, y la belga, ni la luxemburguesa. Pero la parte alemana del Valle del Rin es el Ruhr o Renania. Ujú. En estricto rigor se debe llamar Rinania, por eso la tierra del Rin. En fin. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene Francia. Francia tiene un ejército conscripto, no profesional. ¿Por qué tiene un ejército no profesional? Porque si ustedes recuerdan, la última vez que Francia tuvo un ejército profesional, hubo un político que se llamaba Louis Napoleón Bonaparte, que hizo algo así como un golpe de estado con el ejército, porque era un Bonaparte y ganó las elecciones, entonces tenía el apoyo del pueblo y pudo instalar su dictadura llamada Segundo Imperio, que acabó en la Guerra Franco-Prusiana, pero ese no es el punto. La República Francesa no tenía en buenos ojos que el ejército fuera tan independiente ni tan profesional. creo que entendemos el punto. No, es que eso es muy importante que lo entiendan. Porque La República de Weimar parecía un país latinoamericano. ese es el punto con Francia, porque Francia tiene un ejército basado totalmente en ciudadanos y conscriptos y muy democrático y bla, 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 bla. Viva la libertad, como dirían algunos. La fraternidad y la igualdad. Que es literalmente por lo que se supone que tiene que pelear un ejército democrático, como el francés. Ajá. El punto de eso es que un sistema conscripto hace que muchos de estos oficiales tenían que dedicarse a todo lo que dije. Direcciones de movilización, entrenamiento,
mantenimiento de una enorme cantidad de equipo para equipar a los potenciales conscriptos, etcétera, etcétera, etcétera. El ejército francés tiene que gastar una buena cantidad de su presupuesto en mantener el ejército. Como si no bastara, en los años 30 Francia tiene una enorme crisis económica. Porque son los últimos en votar el patrón oro. Y como ya lo he dicho varias veces, por eso es que en el Hearts of Iron el requisito para abrir el árbol económico de Francia es devaluar el franco, que es abandonar el patrón oro, básicamente. Y cuando jueguen Darkest Hour o que la van a sufrir, van a tener el ejército al mínimo para mantener la economía. Entonces, bueno, la gente dirá, bueno, pero eso no puede ser tan terrible. Francia sigue siendo una de las mayores economías del mundo, bla, 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 potencia mundial, etc. 29, el 29. No, a Francia no le afectó tanto el 29. A Francia le pegó la crisis después, por mantener el patrón oro. El patrón oro hizo que la economía francesa estuviera muy estable durante la crisis del 29. El problema es que, ya, ¿por qué es tan peligroso esto? Si toda la economía del mundo baja y los estándares de vida bajan, ¿la mano de obra se hace más cara o más barata? Va. ¿Aló? ¿Cómo? Espérame, no sé si estaba viendo algo. Si se devalúa todas las monedas porque todo hay un crash económico mundial, ¿la mano de obra se hace más barata o más cara? ¿La gente está dispuesta a trabajar por los mismos sueldos de siempre o va a estar desesperada y va a aceptar trabajar por un par de pesos? Va a trabajar por lo que sea. Exactamente. Entonces, los países que tienen una economía estable con los mismos sueldos de siempre, si el resto de los países no tienen plata, ¿quién va a mandar a hacer cosas allá? ¿Quién va a invertir en esos países? ¿Por qué voy a mandar a hacer tractores a Francia si los puedo hacer en Estados Unidos a mitad de precio? ¿Se entiende? Sí. Creo que tenemos ese punto en su... siga. Francia salvó su economía, pero Francia no salvó la inversión extranjera. Y Francia tiene todavía sus enormes deudas con Estados Unidos. Así que empezó un enorme problema. Entonces Francia tuvo que devaluar, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto? La crisis le pegó tarde a Francia. Entonces, nos salvamos de la crisis el 29, pero nos pegó igual. Sí, les pegó más, ojo, les pegó, obviamente, igual les pegó más suave. Pero el timing no fue precisamente el correcto, que te peguen los 30 una crisis cuando te viene una guerra mundial en los 40, la verdad no es... No es la mejor de las maneras. Para respaldar, obviamente, lo que estoy diciendo, porque en historia necesitamos evidencia. ¿Cómo le pegó al ejército francés? Vamos a comparar la inversión militar alemana en los años 30 con la inversión militar francesa. ¿Ok? ¿Cuándo asciende Hitler al poder? 33 cuando toma el comando o el 32? Ok, el 33, cuando Alemania tenía... esto es adoptado a los dólares del año 2000, según la página de Military Personnel and Spending, que es un banco de datos de gasto militar a lo largo de la historia, ¿ok? Que es de la Universidad de Oxford. Entonces estoy usando eso como fuente. En traducido a dólares del 2000, Alemania tenía unos tiernos 5 billones de dólares gastaba en presupuesto militar el 33 para un ejército de 100.000 hombres. Francia para el 33, 6 billones. Era un ejército mucho más grande, que incluye además los conscriptos. No se ve muy bien. Año 34, Alemania, 7 billones de dólares. Francia, 8 billones de dólares. Se me hace que Alemania está gastando mucho en muy poco. Sospechoso. Sospechoso. Me pregunto si tiene que ver con Holanda. El 35, inicia el programa de rearme alemán. Alemania, presupuesto militar, 17 billones de dólares. Francia, 9. ¿Qué? Francia, 9. Esto va a terminar. Alemania, 1936, 24 billones de dólares. Francia, 36, 10. Alemania,
37, 32 billones de dólares. ¿Cachan cómo va escalando? Si Hitler se gastó todo lo que no tenía, así, onda, vendió a la mamá y al papá por crear Alemania, claramente. Alemania, Y se mandó Francia, la senda estafa. Francia, 1937, 9 billones. Esto termina mal, muy mal. Alemania, el 38, 75 billones de dólares. Francia, el 38, 9. El 39, Alemania, 122 billones de dólares. Presupuesto Ay. militar. Francia, 1939, 10. Alemania, 1940, 213 billones de dólares. Francia, 57. Ay, mamá. O sea, estamos hablando de que Alemania tiene varias veces la inversión militar de Francia en los años 30, en la segunda mitad, sobre todo. Ujú. Entonces, sí, puede que en el papel el ejército francés se vea más grande, pero en la realidad es el ejército alemán el que es más grande. Porque simplemente tiene más armas, tiene más equipo, tiene armamento más moderno. Digo, lo que estábamos hablando, los tanques franceses tenían armamento de la Primera Guerra Mundial, la mayoría. Muy pocos habían podido transicionar a los cañones antitanque de 25 y 37 milímetros. Y la razón por la que muchos tenían es por, como dijimos, estaban en crisis económica y solo les queda munición de la Primera Guerra, así que dijeron, nos queda mucha munición de esto para no desarrollar un calibre alto y no tenemos suficiente dinero para producir otro tipo de munición. Llegado a un punto era muy simple. Los Hotchkiss y los Renault necesitan armas. A todo esto, No tenemos cañones modernos, tenemos cañones viejos. ¿Qué les ponemos? ¿Nada o un cañón viejo? cañón viejo. Ese es el punto. Cuando tú eres parte del Estado Mayor francés, no es que tengas muchas opciones en realidad. Pero todo esto me puse a pensar en no serían billones, sino que serían 1000 millones. ¿Cierto? En que, En ¿cómo? los gastos, el número que estabas diciendo. Sí, porque así lo piensan, en inglés se piensa 1 billón, son 1000 millones, pero Tema de traducción y aclaración, gente, para que no se confundan. claro, el punto al final es que tengan clara la paridad. O sea, la paridad del gasto militar, ¿cachai? O sea, Sí, sí. sí, Francia en el papel es muy poderoso. Y ciertamente, los franceses con el dinero que tenían hicieron magia. Pero entenderán que, obviamente, que la Armée de l'Air, el ejército del aire, la fuerza aérea, obviamente estaba pobremente equipada. Obviamente la mayoría de los tanques tenían armas obsoletas. Obviamente, a pesar de que estaban produciendo fusiles semiautomáticos, no estaban ni cerca de poder entregárselo a todas las tropas de primera línea y tuvieron que entregar los fusiles de segunda, el MAS 36, en vez del MAS 39. Entonces, es porque Francia simplemente está en crisis. ¿Por qué? Y es que los franceses prefieren el teléfono a la radio. Sí, porque tienen teléfono y no tienen radio, porque no tienen equipo moderno. No es que la doctrina implique que hay que hablarlo por teléfono o mandar correos en moto. Es porque no hay radios. Los tanques con radio, como los Zoma y los Char B, tenían receptores de radio. Eso quiere decir que podían recibir órdenes, pero no contestar. Algunos tenían que usar Solo palabras. los tanques de mando tenían radioemisor receptor. Porque no hay plata. Y cuando se hizo la inversión de 1940, ustedes lo vieron. Entonces, claro, ¿por qué Francia no atacó el Ruhr en 1939 si Alemania estaba en Polonia? Bueno, probablemente las tropas alemanas que están en el Ruhr valían lo mismo que el ejército francés en cuanto a inversión. Ya, aunque igual se intentó algo, pero no fue tan bueno como fue la invasión del 33. Esperen, porque yo entiendo lo que dice, pero hay algo que es verdad que Alemania gastaba mucho dinero y había invertido mucho en armamento y sí lo había hecho bien en radios, pero Alemania tenía un problema también que era el tema de su corrupción interna con sus empresarios, sus juegos industriales.
la empresa esclavistas, aunque se llama en el de No, pero juguete. Eso es más adelante, estamos hablando hasta el 40. Claro, esto Sí. estamos hablando de 40. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las divisiones Panzer alemanas, la realidad es que la mayoría de los tanques alemanes son Panzer II, Panzer 1 y Panzer 2. Panzer III y Panzer IV son muy pocos. La- Y sinceramente, entre un Panzer II, que el caballito de batalla que hay en 1940 es el Panzer II, Y el y el Panzer Panzer 38. a un H-39, no, tampoco tiene mucho que hacer. Ya, yo Yo voy a creo que discutir eso. combates Solo con una premisa voy a discutir eso. Todos tienen radio. Ese es el gran problema. Todos los tanques alemanes tienen radio. Hasta el Panzer I tiene radio. O sea, el nivel de importancia de poder decirle al tanque del lado hacia dónde vas, a dónde está el enemigo, dónde están las posiciones antitanque. Oye, me dispararon, viene del bosque allá a 300 metros a las 11. La importancia de la radio no puede ser sobreestimada y yo creo que se ve tanto en Francia como en Barbarroja. En Barbarroja, donde los soviéticos no saben dónde les disparan, no ven de dónde vienen, no ven qué pasa porque los tanques soviéticos no tienen radio en Barbarroja. Y las bajas soviéticas montan y montan y montan y montan porque no saben quién les dispara, de dónde les dispara. Tenemos un montón de fotos del teóricamente indestructible T-34 siendo destruido por Panzer III. ¿Por qué? Sí, de hecho, irónicamente para mí, para Barbarroja, el vehículo y lo que más destruyó Panzer 334 fue el Panzer 3. Sí. Mucha gente no lo sabe, pero eso fue lo que destrozó mucho ¿Por qué T-34. razón? Porque simplemente un Panzer III podía manejar a quemarropa hasta el lado de un T-34 y dispararle, y eso sí penetra, y eso sí lo mata. Y las tripulantes del T-34 probablemente ni lo vieron, y nadie les avisó. Porque la única forma que tienen de comunicarse con otros tanques es que el comandante salga con una bandera a señalar. Cosa que en la mitad de los disparos no va a hacer. Te llega un tiro antes de que puedas dar la orden. Yo también entiendo el tema de la comunicación, pero para mí es un tema también doctrinal. Para mí los alemanes obviamente utilizaron mucho mejor la ventaja de la comunicación, pero no lo veo solamente un factor solamente económico, porque o sea, los soviéticos no tuvieron radio hasta con sus T-34, prácticamente hasta ni siquiera en el 43 tenían radios en sus T-34 y aún así podían montar ofensivas y vencer a los alemanes. O sea, sí, pero sufrían medidas. Sí, bueno, pero también ahí podría entrar en el coso ¿cómo se llama? El entrenamiento de los tanquistas soviéticos, que era espantoso, ¿no? Pero Literalmente, doctrinalmente, bueno, esto más adelante, pero no a las tripulaciones. Si tu tanque es utilizado hasta que no llegue la infantería, no te sale el tanque. ya. Pero mira, vamos. Justamente, esta página tiene también los datos de la Unión Soviética. Obviamente, inversión. Dijimos del 33 para abajo. Okay. Unión Soviética, 26, 37, 57, 30, 34, 55, 61 y 62 billones de dólares entre el 33 y el 40. Me pregunto cuántas casas se compraron. Promedio triplican a cuatruplican en la inversión anual de los franceses. Pero tengamos en cuenta su tremendo ejército y reservas. No, yo sé que los franceses estaban mal económicamente. Es más, yo había leído que una de las divisiones que estaban en el sector de Sedan no tenían cascos, tenían déficit de cascos. Creo que la mitad de los soldados no tenían cascos. O sea, estaban en una crisis importante. Y nos reímos de los soviéticos. No, en serio, no tenían cascos. Imagínate que tú no tenés cascos. O sea, Ese es el punto. Además, el casco francés es algo de última tecnología. Es el casco Adrián de la Primera Guerra Mundial. Es un casco de mierda y aún así no lo tenían. Es un casco genérico, fácil de producir, que solo ha tenido un par de variaciones desde la Primera Guerra Mundial, muy similar a los británicos. Bien, son cascos genéricos, fácil de producir y que se hacen por estampado de acero, ¿cachai? No, en efecto, no es magia lo que hay que hacer para producir un Adrián o un Brody. Está hecho para eso nomás, es para que para que los fragmentos de artillería no te maten. Es eso, nada más. Y no tenían cascos, totalmente.
Que eso te muestra el nivel de crisis, sobre todo en estas divisiones clase B, o clase 2, como les decían los franceses, que están estacionadas en las Ardenas. Entonces, claro, tiene 50, 80 divisiones de infantería francesa en la zona de las Ardenas, depende cómo quieras tomar lo que es la zona. Pero lo cierto es que tienen déficit de rifles antitanque, tienen déficit de cascos, de fusiles, de artillería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como... Claro, el ejército francés que está en Bélgica es la elite, es la creme de la creme. Tienen... Todo está como se debe. De hecho, yo decía esto, creo que lo dije, muchos dicen que si el ejército profesional francés se hubiera hecho retroceder a cuando estaba a empezar por las Ardenas, la ofensiva hubiera sido muy diferente. Y ese Pasan. Si las tropas francesas que están en el norte de Bélgica hubieran estado en el sur, no pasan los alemanes, no pueden pasar. Exactamente. Pero, y por eso es el punto de que la segunda batalla de tanques más grande de la historia se da en Bélgica. Las batallas de tanques de Hanau-Gemblé, en que 2 divisiones blindadas francesas se enfrentan a 2 divisiones blindadas alemanas. Y ganan los franceses. ¿Ganan? O sea, sí. Rechazan el ataque alemán. Creo que la tercera división Panzer pierde entre 2/3 y 3/4 de sus vehículos. Ok, eso no me acordaba. Me acordaba que sí lo Y tengamos en cuenta el número de tanques que están en esas divisiones. No eran los mismos 100, 200 de antes. ¿Cuánto era? Viva de después. Porque en esa época los alemanes tienen 2 regimientos Panzer por cada división. Son más tanques de los que tienen después, después de la guerra. Eran como 400 casi. Sí. 400 tenía la cuarta. La cuarta también participó en Hanau-Gemblé, pero no perdía tanto. Creo que perdía un tercio, un cuarto de sus vehículos. En la batalla de Hanau, la que se enfrenta a las 2, creo que eran 2 DLM francesas, de la tercera. Que prácticamente la rechazan. Y bueno, hasta que llega la cuarta. Llega la cuarta división Panzer a reforzar, y que creo que es en el segundo o tercer día, y es cuando ahí los franceses empiezan a retirar. Y también está el tema de los Stuka, ¿no? Que prácticamente tenían no había fuerza aérea francesa y actuaban a placer, sí, la fuerza aérea. Sí, totalmente. Y ahí es donde, de hecho, donde más influencia yo creo que tiene la Luftwaffe es justamente en aniquilar las comunicaciones francesas, porque cortan las líneas de teléfono, en lo que se basa totalmente en las comunicaciones francesas. Y eso es vital. Bueno, chicos, tenemos 40 minutos. Adelante un poco y hablé un poco de la batalla de Inglaterra porque tengo que irme después un Por eso, ratito. quiero cerrar este punto. De hecho, ahora justamente iba a cerrar. Y creo que, porque uno de ustedes mencionó, es que los franceses se debían haber retirado de Bélgica. Lo hicieron, pero entenderás que los alemanes, atacando como psicópatas y dispuestos a perder lo que sea para pasar, no es para pasar, es para que los franceses no puedan retirarse. Los alemanes lo hicieron muy bien. Y ese es el tema, yo creo que es el núcleo, porque si ven a la macro, los franceses igual tienen algo bastante decente para el pobre gasto militar que han hecho. Lo han optimizado bastante bien. ¿Cuál es el problema? El problema por el que yo creo Francia perdió es la planificación. Y los alemanes acertaron en pasar por un lugar donde está lo peor de Francia, mientras que lo mejor, que es capaz de pelear igual con los alemanes, está en el norte. Y eso es porque los alemanes hicieron un buen trabajo de inteligencia, de diseño y de planificación. Yo creo que esta discusión trasciende lo que es doctrina, que es la típica caricatura que se hace de los franceses, de la incompetencia de los altos mandos franceses. Yo creo que la doctrina francesa era buena. Los altos mandos franceses eran buenos. Su problema es en equipo y planificación. Y con mala comunicación, a diferencia de los alemanes, si los alemanes se equivocan, pueden llamar al cuartel general por radio y decir, por acá no, cambio de planes. Los franceses no pueden, tienen que agarrar un puto mensajero en moto para mandarlo al cuartel general. Con suerte, tenía que a veces usar bicicleta o caballo. Totalmente. ¿Por qué? Porque los malditos cables de teléfono están acabados. Porque los alemanes hicieron un muy buen trabajo. Y ese es el punto. Generalmente se traslada el mérito de la caída de Francia a los franceses. Que los franceses son un meme y son penqui, son chistes, y sus generales valen que llampa. Tenía muy buenos soldados y lucharon hasta el final. El problema fue, bueno, ya sabemos. Y sus problemas fue la política, y los generales y la doctrina. No subestimemos a los alemanes. Los alemanes hicieron un muy buen trabajo, que es la conclusión de años de estudio de un ejército profesional, buena inversión
y un buen diseño. Y ahí vemos donde una vez Nico me preguntaba sobre la Wunderwaffe, cómo los alemanes... ¿Por qué los alemanes hicieron eso? Porque tenían plata para gastar en experimentos raros que les permitían dar un pie al futuro. Y eso es lo que les permitió llegar hasta donde estaban. Porque ellos se adelantaron tecnológicamente a todos sus rivales en los 30. Eso es... Y esa es mi conclusión de por qué los franceses pierden Francia. No es porque ellos lo perdieron, es porque los alemanes la ganaron. Yo le doy más mérito igual, más que a la planificación, a Manstein, al plan Manstein. Sí. ¿La qué? Es que Si no, a Manstein, a von Manstein, Ah. porque si no fuese por von Manstein, los alemanes se hubieran atacado del norte de Bélgica, donde se iban a enfrentar a las mejores tropas franco-británicas. O sea, si no era por el plan Manstein, los alemanes iban prácticamente a topar contra el plan Dyle, que era el plan defensivo franco-británico, que en el norte de Bélgica, donde llevaron a las mejores tropas. exactamente. Entonces yo le doy el mayor mérito a los alemanes a su planificación impecable y sorpresiva. Y por supuesto, la idea de Manstein. Y la improvisación. Y ese el nivel de flexibilidad, no es improvisación. Eso, flexibilidad. Yo diría que flexibilidad doctrinaria en todos los ámbitos. Y la planificación tuvo que jugar, el Estado Mayor alemán tuvo que jugarle, ¿no?, al plan Manstein. Sobre todo después de que Hitler dijo, sí, yo apruebo. Después de que ciertos pilotos muy ebrios se estrellaran en cierto lugar que no debieron haber estado. Por supuesto. Y perdieran los planes de Schlieffen 2. Sí, También. pero ese fue un golpe de suerte para los alemanes, porque al final del día, si hacían Schlieffen 2 como habían pensado, los franceses iban a ganar. Pero el Bueno, Herzenfeuer dice otra cosa. No, broma. Eso era lo que yo quería comentar sobre la batalla de Francia, a modo de conclusión de lo que ustedes hablaron la semana pasada. Bueno, ahora hablemos de la batalla de Inglaterra. Creo que sigue siendo de las campañas aéreas más largas, según te entendí. ¿Pero qué pasa entre... ¿cuándo empieza Inglaterra? Inicios de julio. No, finales de junio. Sí, me No, acuerdo. creo que primero se abre el frente en África. No. Sí, el frente de África, pero los primeros ataques de Italia hacia las colonias británicas de África. Algo que hay que mencionar de África que es genial es que cuando Mussolini le declara la guerra a los aliados en África, le declara la guerra a Francia porque ve que ya cae, no le avisan al mando de África. Y los primeros en cruzar la frontera son los británicos, que atacan una columna italiana ahí cerca de la frontera por la ruta Balbia. Y los tipos y los italianos indignados porque no entendían por qué demonios los ingleses los atacaban, y hasta que le explicaron que estaban en guerra. Porque los Como- tipos no tenían ni idea. Es como le explican a los tipos que literalmente están protegiendo la frontera, que estás en guerra. Son los últimos. ¿Es en serio? No, pero no solo eso. ¿Saben la cantidad de buques mercantes italianos que tampoco fueron informados y quedaron en puertos aliados 75%. inmediatamente? Ok. El 75% de la flota mercante italiana se fue ahí. Patético. Lo de Italia fue al principio, bueno, patético. Pero Bueno, porque- de hecho, adivinen quién hizo eso también. Sí, parecen aliados. Alemania, 1914. Alemania en la Primera Guerra Mundial perdió casi el 80% de su flota mercante porque no les avisó que estaban en guerra. Wow. Yep. Ah, Dios. Alemanes. Alemanes. Y bueno, ¿qué significa perder el 75% para los no entendidos? ¿Qué significa perder el 75% de tu flota mercante? La logística es un infierno. Ahora, lo bueno es que para los alemanes en la Segunda Guerra Mundial es que como los nazis no creían en el comercio como algo válido, no fue tan terrible. Porque tenían su política de autarquía. Básicamente eso lo hacemos para nosotros. Exactamente. Lo cual empezó a ser una mala idea cuando se dieron cuenta que no tenían petróleo. Esa es otra cosa. ¿Cierto? Bueno, hablando de eso, Inglaterra inicia en julio, después de la Pero guerra de Francia. veamos África, que es más cortito, creo yo, ¿no? Sumámoslo así más África. ¿Qué pasó en África? ¿Quién ataca ¿Quién tiene la iniciativa primero? No ataque primero, sino iniciativa. ¿Quién empieza ganando?
No, lo que pasa es que los italianos, ¿cuántos eran en África? Los italianos eran muy superior, creo que tenían más de 130.000 hombres, ¿no? En un principio. Cierto, ten en cuenta, de hecho es el número de los que se hace prisioneros. Claro, tenían Después, capaz- 130.000 hombres contra ¿cuántos británicos? Los británicos, cuando los italianos empiezan a lanzar su ofensiva, los británicos se retiran si son 3 gatos locos los británicos. que es una guarnición, no es un ejército en teoría, aún. Son La guarniciones. Operación Compass, las fuerzas que atacan británicas son alrededor de 40.000 hombres, ¿no? Igual siguen Claro, siendo 30 gatos. Pero- No. Explicaremos por qué tuvieron ventaja ahí. Ahora, pero si la pregunta es ¿quién tiene la iniciativa? Los italianos. Los italianos parten con la iniciativa. Hasta Conquistan Somalia, avanzan por el norte de África invadiendo Egipto. O sea, hacen algo al principio. ¿Hasta dónde llegan? Hay que Vladi hable porque ahí él es feliz. Espérenme, lo siento, es que está... Ay, carajo, olvidé mis libros. Ah. ¿a dónde llegan? Bueno, pero llegan, entran en Egipto y se toman un par de fuertes. ¿Pero pasaron el Alamein o no lo pasaron? No. No lo pasan. No llegan. El main solo llega Rommel, y es lo máximo que va a llegar. Y el gran problema de los italianos es que sí tienen mucha gente, pero no están motorizados. Entonces, Y hablamos de caminar durante un desierto donde más de 30 grados cada día. No necesariamente eso. ¿Qué pasa cuando No. tú puedes ir a 6 kilómetros por hora y tu enemigo puede ir a 50? Te Te pasan van a al lado. alcanzar. Exacto. Independiente de la temperatura, del ambiente, si tienen movilidad, sonaste. Hay algo también característico del soldado italiano que muchos se olvidan de la Segunda Guerra Mundial. Es que el soldado italiano no tiene ganas de luchar. No quiere luchar. No le interesa luchar. Más que nada, la mayoría siempre está haciendo su servicio, espera que termine y después irse a casa de vuelta. Es Nada que más. imagínate esto. Hace 20 años atrás, los padres y los abuelos de los soldados italianos habían peleado Ese punto no lo considero válido porque tengamos en cuenta que Italia fue traicionada por esos países. O sea, Sí, tus padres y abuelos murieron por esos países y fueron traicionados. No ganaron nada, fue pura pérdida. Eso lo vemos mucho en los libros de historia. Para el italiano, para el ciudadano italiano común, es como, Si Mussolini de cierta forma los italianos tuvieron buenas relaciones con los aliados occidentales hasta casi el año 40. yo ahí estoy completamente de acuerdo con Mariano. ¿Sí? ¿En serio? ¿No? Ahí. Sí. Porque Porque tenían buenas entonces- relaciones. De hecho, si no te acuerdas, decían que la relación entre paz se podía hacer con los embajados italianos, que iba a hacer un tratado de paz con los aliados cuando en el 40, si no me acuerdo. es que, mira, Nico, es súper simple. Es súper fácil para conscriptos como los soviéticos, o los franceses, o los noruegos, o los polacos, estar entusiasmados porque está siendo invadido. Para un conscripto se siente muy motivado cuando es invadido. No Sí. es lo mismo cuando tú eres el invasor. Entiendo. Rusia. Te afecta diferente a ti como moral, como ciudadano. Te sientes que no estás haciendo algo que a ti te importa. Entonces, o te vaya a imagínate. dar beneficios. Entonces, claro, por supuesto, ¿qué tropas italianas se comportan bien? Las de siempre, el Folgore, la Centauro, la Ariete, la Trieste, la Trento. Más nacionalistas, ¿no? No, el ejército profesional, a los Ah. entrenados, los que saben que están ahí para matar gente. Pero las divisiones de infantería, llenadas en su mayoría con conscriptos, imagínate, tú eres un tipo que vive en Sicilia plantando uvas y cosechando uvas, y de repente te mueven a África, te ponen un casco y te hacen caminar por un desierto de mierda hacia Egipto. No sé si yo estaría muy entusiasmado, y si un británico me dispara, quizá lo más sensato es rendirme. Total, eso- lo pas- eso total, lo no es- pasas en un campo de prisioneros, tranquilo, con tu vida. Y eso no es ser cobarde o traidor, es tener dos dedos de frente. Es como Exacto. tener, Cosa que... básicamente, es ¿Sí? pensar en ti mismo. ¿Cómo decías que los japoneses no tenían... ¿cómo decimos? El italiano promedio, todo lo pasa diferente a los japoneses. Sí piensa en sí mismo. Es que sí, cuando empiezan los ataques británicos en África, hay batallas, hay un par de fuertes que se rinden, que tienen miles de una guarnición, no me acuerdo, creo, de 5.000 hombres,
los ingleses le disparan un par de artillería, una descarga de artillería. Los italianos tienen 200 bajas y creo que la guarnición eran 5.000 hombres prácticamente. Y se rinden todos. Wow. Es que son guarniciones y conscriptos que simplemente dicen, no vale la pena morir por esto. Mira, los conscriptos, las tropas de infantería italianas demostraron que podían pelear bien abastecidas, Bien, ¿cómo? Eso es otro tema, ¿sí? cómodamente atrincheradas. Las tropas italianas podían pelear bastante bien. En Crusader la infantería italiana mantuvo su línea impertérritamente y los británicos tuvieron que bypasearlos para atacar a los alemanes. Pero es porque ahí están atrincherados, con víveres, etc. Y entonces tampoco es que sean traidores que se rinden a la primera. Pero cuando tú te cortan los suministros, que llegaste ahí caminando 40 kilómetros bajo el desierto, que no tienes agua, que no tienes comida, y los británicos tienen superioridad naval y aérea, o sea que no te van a llegar suministros ni por aire ni por mar, ¿realmente estás tan entusiasmado como para aguantar ese fuerte hasta la muerte? Claro. Entonces, Otro punto que relacionado con eso es, claro, la falta de suministro. ¿Por qué voy a pelear por un país que ni siquiera puede darme lo básico? Ajá. de hecho, para la Primera Guerra Mundial, el ejército italiano está mejor equipado que para la Segunda. Miércoles. Cierto, eso es cierto, es algo que la gente muchas suele olvidar. Para la primera sí están muy bien equipados, tenían todo siempre, pero para la segunda, los frentes que les ponen, Dios, apenas le puede llegar algo decente. Y las líneas logísticas son horribles. Entonces, Sobre todo en el desierto. sí, esa es la triste realidad del soldado italiano. Sí, los italianos son un meme y sí, pelearon pésimo. Pero es que tampoco sé si les puedes pedir mucho más. No le puedes, como, puedes pedir, imagínate tú, yéndote, como ejemplo, al desierto de Atacama, quedándote ahí durante todos unos días, para después que te rodeen y estén un montón de tipos a punto de matarte. Imagínate estar en el desierto un día sin agua. Ajá. Está bien, puede que yo haya votado por Mussolini y me caiga bien el duche, pero no sé si tanto. No Sobre sé todo tanto si no me da todavía. balas suficientes para disparar un cargador. Ujú. No sé si se me entendía la comparación o metáfora, pero el tema es que sí, me cae bien, pero no me da lo suficiente, no tengo los ánimos. Ni la motivación. Porque, por ejemplo, cuando los aliados desembarcan en Italia es otra cosa. Ahí está defendiendo tu nación. En Sicilia y en Nápoles, incluso en Monte Cassino, muchas tropas italianas ahí, pero como perros arrinconados. Porque cambia la situación. ¿Te das cuenta? Pero algo muy curioso, también empieza una guerra civil y ahí luchan medio Bando, confusos. de hecho, la zona de Monte Cassino igual participan italianos del bando aliado, va a sacar alemán igual. Sí, pero la mayoría, tanto los aliados como el eje, no eran muy amigos de poner italianos en la primera línea después del 43, porque No eran confiables. sí, porque tienes que pensar, hay italianos en ambos bandos. Ujú. No sé si los italianos se metieron a una guerra para dispararle a otros italianos. No sería sorpresa, no me sorprendería. De hecho, Esto pasa mucho, ¿saben dónde? Después en la época del 44-45, donde, por ejemplo, los alemanes usan muchos italianos de la República de Salo para combatir, entre comillas, a los partisanos. Y había Sí. muchas veces que se topaban y no combatían. Era, bueno, nos encontramos, son italianos, bueno, vayan ustedes por su lado y nosotros por el nuestro. Y era como, las divisiones de la República de Salo se usaban para seguridad interna, vigilar prisiones, chequeos de identidad, lucha antipartisana, seguridad interna, ¿no? A pesar de que en teoría eran tropas equipadas y eran, creo, 6, 7 divisiones, en la vida real nunca vieron a los aliados. Ujú. Nomás para la rendición. No, para la organización. Sí, porque los alemanes no los iban a mandar al frente. Pero también vieron esta, ¿cómo se llama? Al final de la guerra, los franceses incluso atacan el norte de Italia y los partisanos italianos comunistas, apoyados por el gobierno de Roma, apoya a a las tropas de Salo, a la República de Salo para defenderse de los franceses. O sea, se terminaron. Era como que los italianos no querían pelearse entre ellos, para nada. Sí, y los italianos no querían estar en la guerra.
Y ojo, ni el Estado Mayor ni Mussolini querían estar en la guerra. Entonces está más... Entraron a la guerra porque los alemanes les aseguraron que estaba ganada. Y los italianos querían un pedazo de la victoria. Esas eran las dos razones. ¿Es correcto decir que Italia fue una carga para Alemania o no? Tal vez. O Alemania fue una carga para Italia al meterlo en una guerra así. Yo diría que las dos un poco, o sea, porque sí, es que, a ver, los alemanes son los que van a llevar la guerra para el eje. Entonces el resto del eje tiene que hacerles caso. Ajá. Pero a Alemania no le importa cómo están sus aliados, entonces los italianos saben que ellos no están listos para la guerra. Graziani y Balbo le dicen a Mussolini que no están listos, Mussolini le dice a Hitler que no está listo, y Hitler le dice, ok, no entra a la guerra, nosotros ganamos solo. Provocado. Claro, entonces... Y Mussolini, sí, queriendo demostrar poder para que, ni se te ocurre invadirme, nosotros también vamos a hacer nuestras invasiones para apoyarte y mostrar que somos también una nación potencia. fuerte. Entonces yo diría que ese es un gran problema, que el eje realmente no son aliados, son como países con objetivos similares y enemigos similares. Ahí está, Yo ¿Cómo? siempre suelo ver al eje como todo tipo apuntándose diciendo, nos vamos a morir todos juntos y ustedes saben que vamos a hacerlo. Y ahí, entre medio, detrás de Alemania están Rumania, Finlandia, Hungría. No sé, Todos con la mano arriba. no sé, recuerda que Hungría y Rumania casi tienen una guerra en medio de la guerra contra la Unión Soviética. Cierto. Como decía, no eran aliados. No eran aliados, más que no eran una alianza forzosa, más que aliados. Sí, era una alianza por conveniencia. Pero bueno, hablamos un poco de esto. La Operación Compás inicia al finales de inicio de diciembre y termina al inicio de febrero del 42. No, del 41. ¿Por qué 42? 41. Hablemos un poco de... Pero al final en compás Italia avanza. Sí, soy muy feliz avanzando. Es fácil, te lo explico, te lo resumo porque si no es algo aburrido en cierta forma. Los italianos avanzan hasta Egipto, toman una serie de fuertes, hacen tipo una serie de, como una línea, por así decirlo, donde guarnecen fuertes y posiciones de 3.000, 5.000 soldados. Y bueno, los británicos inician su operación Compás para rechazarlos. Las defensas italianas están muy mal planteadas porque, a pesar de que esos fuertes son guarniciones poderosas, están aisladas y no se pueden ayudar una con el otro. Y no están tan motorizadas para enviar refuerzos. Y lo peor es que no es que están aisladas por poco, están aisladas, hay algunas que están aisladas por cientos de kilómetros, o sea, puedes simplemente atacar una, luego atacamos otra, y así, y no hay problema, porque no pueden enviar nada. Fueron cayendo, se fueron rindiendo, los británicos avanzan, recuperan todo el territorio perdido en Egipto, y empiezan a tomar todo Libia prácticamente, hasta toman Tobruk, que es un golpe durísimo para los italianos, que encima lo toman fácilmente los británicos. Toman, ¿hasta dónde toman? ¿Hasta dónde llegan? Toman... Sé que llegan antes de llegar no Gazara, no, era otro, ¿cómo se llama? Libia. ¿Cuál es el otro puerto importante? Son, Tripoli. El otro, que está en medio entre Tobruk y Coso. Que la capital es Libia. No, esa es Trípoli, la capital. No, la otra es Libia, la Libia. Sí. Libia tiene... Algo que tiene un nombre con B larga, ¿cómo se llama? Sí, ese, Benghazi. Antes de llegar a Benghazi. Antes de Benghazi hay otro puerto que es el primero que toma Rommel, que es uno de los... A ver, está Sudá, Adasá, Tokra, Kimanis, Atsura... ¿Marsa Brega? Breda toma... No, ese es su nombre, puerto de no, es Marsa Brega. Sí, mañana porque Lorena puede estar durmiendo ahora. Ahora, una cosa que de hecho... Benghazi, Caibe, toman Benghazi, pierden Benghazi, que es otra... Una de las cosas que, como se podría de hecho resumir, es los británicos le hicieron a los italianos lo que los alemanes le hicieron a los aliados en Francia. Cierto. Simplemente bypasearon a las tropas de primera línea y atacaron directamente la línea de suministros. Y la bolsa aislada no le queda otra que rendirse.
Porque eso es lo que hace O'Connor. Ignora a las tropas italianas de vanguardia y va a la retaguardia directamente. Total, él está motorizado. Él puede viajar al sur, cruzar el desierto motorizado. ¿Y qué van a hacer los italianos? Correr de vuelta. Encima, para el Rotando. Connor, algo que usa mucho todo el tiempo en vanguardia son los Matilda. Los Matilda 2 que los italianos prácticamente no tienen arma para detenerlos. De hecho, ni siquiera los alemanes tampoco tenían tanto para detenerlos. Y el problema de los Matildas, o sea, lo que detenía directamente los avances de Connor eran que los Matildas se averiaban constantemente, pero Eso era natural. Son todos tanques especializados para pelear en Europa, no para pelear en África. Todo tanque en el desierto se caía. Ujú. Pero- Hasta los alemanes. Pero El calor. ese es un punto importante, además, que los italianos podían detener a los Matilda con sus Lancia 90 milímetros o con los cañones antitanque de 47 milímetros, los cuales están en vanguardia, porque se supone que esas son las tropas que van a pelear, no las tropas de retaguardia. Las tropas de retaguardia, en efecto, no tienen cómo parar un Matilda. ¿Qué van a hacer? Por algo se le apodó la reina del desierto al Matilda. Los italianos tienen que volver a sus viejas tácticas de la Guerra Civil Española y usar molotovs. Ajá. Sé que el moto viene de Finlandia, pero ¿no hubo un nombre antes de eso? Sí, de hecho los italianos le llaman Passaglia, creo. Passaglia. Passaglia. Voy a revisarlo, pero sí, los italianos... De hecho, los italianos son los que inventaron, o creo que hicieron famosas las bombas antitanque improvisadas. Y en la Guerra Civil Española. Ok, todo esto. Ya que avancemos esto porque en unos minutos tendré Sí, que irme. Emir se tiene que ir, así que vamos Dime, Macho, a ruchear vamos a ruchear la batalla de Inglaterra. Bueno, Claro, o sea- Alemania empieza a bombardear fábricas militares, después fábricas civiles, No, tenemos que empezar después por objetivos técnica. civiles, y finalmente UK le gana por ingenio y zanahorias. Fin. No, Vamos. ¿Por qué no simplemente programas otro capítulo para hablar solo de la batalla de Gran Bretaña? Yo creo que es un tema bastante amplio y que puede durar perfectamente un capítulo. sí, entonces yo creo que esta parte se va a llamar parte 2 de 3. 2 de 3. Todo en O 1940. le puedes llámale 2 de 2 y la siguiente es la 3 de 2. Son como las películas del Hobbit. Y escribieron guiones para 2, pero hicieron 3. Buena. Ok, me encanta, porque Me encanta. muy curioso, así que sigamos con África y Mediterráneo porque igual nos quedan unos puntos a tocar, no menores. Y la próxima semana, ojalá miércoles, ¿pueden todos? Miércoles, en teoría, próxima semana. No puedo, hermano. Es que es muy curioso, le puse solos a este capítulo, pero no por el discurso, sino porque supuestamente UK estaba sola. Y supuestamente, porque no olvidemos que tenía una serie de colonias que le entregaron una cantidad de mano de obra insana. Sí, pero cuando necesitas armas y soldados... Es que no te acuerdo lo que te expliqué, tan solo porque si bien tiene todo eso, no tiene armamento para nada. ¿Te acuerdas? Te dije, todos los Lee Enfield que estaban en la BF, eran todos los Lee Enfield que tenía el Imperio Británico en ese Cierto, entonces, cierto. más o menos. Los demás tenían los SML. Ujú. Como te decía, O sea, los que estaban en Dunkerque también eran los SML, solo que eran los modernizados, el último modelo. el número 3, ¿no? Sí, ¿Cuál el era? número 3 creo Y que... bueno, sí, porque tengamos en cuenta que también los otros países, que también, colonias británicas, también fueron afectadas por la Gran Depresión y están recién, ¿o no? Sí, bueno, digamos que India puede que haya estado particularmente mal económicamente Pero cuando no, y que después hayan tenido una pequeña hambruna. pero India cuando tenía- no. Pero, o sea, imagínate, el ejército indio para esta época creo que tiene 6 divisiones. Estamos Nada. hablando de la India. ¿Cachai? Una- Estamos hablando de un país que en la época debió haber tenido 300, 400 millones de habitantes y solo tiene 6 divisiones su ejército. Bueno, ahí culpa a los británicos, porque son no voy a decir por respeto a la Emir. Para que entiendas, el ejército de Chile hoy en día tiene 6 divisiones. Y somos nada en población. Y somos nada. Somos un país de mierda. Y la India tenía Con 6 cariño. divisiones, creo, en esa época.
al inicio de la guerra. Para sumarle un poco al review que estábamos haciendo del estado en el que estaban los italianos, ¿saben? Yo tengo el dato de cuántas divisiones tenía el ejército italiano y en qué estado estaban, porque el ejército italiano obviamente hizo informes de eso. Entonces sabemos cómo estaba el ejército italiano en 1940, las condiciones. Déjame. Y en el mar, y en el aire creo que se dieron los últimos luchas de biplano, ¿no? Sí, En África. en Malta. Cierto. En Duda, Malta, esta- los duda, Gladiator contra los C-42 italianos. ¿Tú sabes, Nijoti, de esos aviones biplanos británicos que lucharon contra los BF en Malta? ¿Es un mito o en realidad pasó? No, nunca, pillo fuente de ambas partes. Los Gladiator, no Los sé, tres. no. Yo sé que habían 3 al principio. Yo asumo que después fueron reforzados, sobre todo porque llegó, si mal no recuerdo, el Ark Royal con más aviones, así que asumo que en un momento hubo 3 aviones defendiendo Malta, pero dudo mucho que todo el asedio de Malta haya tenido solo 3 aviones. No, o en algún momento hayan sido defendidos por 3 aviones. Ujú. Así, efectivamente. Pero es más probable que sea un mito, Vladimir. Lamento. El viejito más no No, existe. te digo, pillo fuente de ambas partes. Algunos dicen que sí, en verdad, pelean contra BFs, pero otros dicen que no, y como digo, pillo de ambas partes. Primero voy a hacer una pequeña defensa de los italianos, porque los italianos hicieron una reforma militar que hizo que las divisiones fueran más pequeñas para hacerlas más maniobrables, porque se dieron cuenta que manejar menos masa de tropas hace que puedas maniobrar mejor, que tiene mucho más sentido. El problema es que los italianos no tenían suficientes oficiales para todas las nuevas divisiones, y eso hacía que el ejército italiano estuviera en un proceso paulatino de modernización. Y según su propio plan, ellos no van a estar listos para la guerra hasta 1943. Ah, Así que, bueno. De hecho, según cálculos de un historiador alemán que no recuerdo, una división italiana tenía el 25% del poder de fuego de una división de infantería francesa. Y el 10 o 15% de potencia de fuego de una división alemana. Entonces, estamos hablando de divisiones realmente ligeras, que en el planteamiento de una guerra en el desierto, sí, sirve. O serviría, sí y solo sí, las divisiones italianas tuvieran todos sus camiones, por ejemplo, para mover a la infantería. Pero, en la realidad, el ejército italiano, perdón, ya me quedé pegado con los franceses, el ejército italiano tenía, creo, solo 19 divisiones para 1940 completamente listas y equipadas para una guerra. 19. De un ejército que tenía cerca de 80 divisiones. Un cuarto estaban listas para atacar, que probablemente eran las divisiones alpinas, las divisiones motorizadas y las divisiones blindadas, porque a ellas se le fue todo el equipo. Y nos deja las pobres divisiones de infantería de los pobres soldados italianos que no quieren pelear detrás, de las cuales 34 tienen falta de personal y de vehículos, y 20 tienen bajo el 50% del personal, no suficientes vehículos y no suficiente artillería ni armas. O sea, estamos hablando de que cerca de poco menos de un cuarto del ejército italiano está listo para pelear en 1940. Lo que es triste. Mucho. Otros. mucho. Mariano, ya tenemos post para el lunes. No, broma. Pero, y sobre su armada, su fuerza aérea. La armada era lo mejor que tenía. La armada era una excelente armada. La segunda mejor del eje. Oh, que Contra todo el eje, qué sorpresa que el italiano al menos tenga una armada buena. sí, tenían una mejor armada que Hungría. Ajá. Esperen. Mejor que Alemania, obviamente. Sí, obviamente. Los alemanes, ¡ay, mira, tenemos el Bismarck! Primera misión, se muere. ¡Ay, mira, tenemos... Mira, tenemos el Blücher! Primera misión, se muere.
Como el Graf Spee, primera misión, se muere. Alemania, si sigues mandando tu armada en misiones suicidas, ¿estás seguro que así no funciona? Ok, voy a guardar el Tirpitz. El Tirpitz. Y duró bastante igual, Sí, comparado. el Tirpitz es un grande. El Tirpitz, No, pero el tema es que fue muy bien usado. O sea, tengamos en cuenta que muchos convoys fue. Y de O sea, hecho, por eso imagínate tan en buen un usado. convoy a la URSS. Ok, ¿qué tenemos? Crucero ligero y destructores. ¿Qué viene? Un acorazado. ¡Mierda! De hecho, la razón por la que se asaltó a San Nasser, como ya he dicho en un post que ayudé a Nico Mico, fue porque al menos el tipo lo estaban usando bien. Y si lo iban a dañar, necesitaban primero destruir donde no pueda ser reparado. Y ese era San Nasser, era el único puerto donde podía ser reparado. y otra cosa que también voy a defender a los italianos, la mayoría de la gente los ve como meme porque los tienden a comparar con las otras potencias. Los tienden a comparar con Gran Bretaña, Alemania, Francia, como si Italia fuera su igual. Tienen que entender que Italia es una potencia europea, pero es una potencia secundaria. Es más comparable a España, quizás, Suecia, no Alemania, Francia y Gran Bretaña. Esos son los tres grandes. ¿Sabes Noruega, tal vez? No, es más que Noruega, Italia. Pero no es... no es Alemania, no es Gran Bretaña y ciertamente no es Francia. Italia es una potencia secundaria. Y si lo tratas de comparar con los tres grandes, obviamente van a ser más patéticos. Y como potencia secundaria fue potente. Muy potente. Sí, tuvo más influencia en la guerra que otras potencias secundarias. Claramente tuvo más influencia que España, o que Suecia, o que Polonia, con todo lo que me agradan los polacos y que pelearon muy bien el 39. A mí no. Lo cierto es que los polacos tienen muchas historias épicas y heroicas, pero a lo largo los italianos influenciaron la guerra mucho más que Polonia. O sea, ¿quién distrajo la mayor parte una de las mayores partes de la fuerza flota británica? Asumamos, hagamos el meme y digamos que Italia no entra a la guerra. Todas las tropas británicas del Imperio Británico que están en el desierto estarían en otro lugar. La mayor parte Japón, de su marina Burma. estaría ¿en dónde? En el norte de Alemania, destruyendo todo barco que osea salir De Alemania. del Báltico. O bombardeando toda la costa alemana. Lo Y cual es igual, todo el mundo se burla del octavo ejército italiano en Stalingrado. Pero ok, hagamos ¿Por qué que hay italianos en un frente que está muy lejos de tus fronteras? Para empezar. ¿por qué les dejas todo un extenso flanco a unas fuerzas que sabes que no pueden defender tanto? Y ese es el punto, saquemos a Italia de la guerra. Ahí no habría nada. Los soviéticos ni siquiera habrían tenido que pelear para rodear a los alemanes en Stalingrado. Lo cierto es que al final del día los italianos yo creo que fueron más un aporte que un problema. Si generaron problemas, por supuesto que generaron problemas, y todos lo sabemos. Pero ¿quién generó Ajá. más problemas? Alemania. Alemania. Bueno, empezó la guerra, puede que hayan No, miento, Japón inició la guerra, así que esta gente del eje que no puede dejar a los demás vivir en paz. Fascistas. Son estos. No pueden vivir. Su economía depende de la guerra. Bueno, cuando tu economía depende de saquear a otros países es comprensible. Todo esto. Duda, la breda. ¿Cuál era la breda que básicamente tenías que poner el clip y que si se ponía un poquito de polvo así se desarmaba? ¿La breda 30? Sí, la modelo 30. Que es el rifle automático que se supone que cada pelotón italiano debía tener una. Y dos, se supone que no, debía tener dos. No, debía tener una. Los Bersaglieri debían tener dos. O las tropas buenas tenían que tener dos. Pero cada sección de infantería italiana tenía que tener una. Pero lo cierto es que es una pésima arma. ¿Cierto? Es como una VAR, pero más mala. ¿Cierto? Y de por sí la VAR no es una maravilla. No es maravilla. A la VAR la defiendo cuando se trata de que no tiene tanta posición de fuego, pero igual siempre me parece interesante la VAR. Aquí es un arma de soporte porque te tomas en cuenta que al final todo tu escuadrón y pelotón es el que dispara bastante y mucho. Sí, pero hay VAR buenas. Está la VAR belga, la FN y La VAR polaca. la polaca. Algún día en un directo vamos a hacer un directo hablando específicamente de las VAR.
O sea, podemos Y de hacer cómo un video, arruinar el fútbol. No, espera. podemos ¿Qué? hacer un tier list de las armas de apoyo de pelotón. Y va a ganar Alemania. Pero, Bueno. Bueno, ¿qué otra cosa? pero Pe- sí o sí mi Bren debe estar arriba, muy arriba. Sí, o sea, yo creo que la Bren, la ZB-26, la Tipo 99 japonesa, todas esas van a estar arriba. Pero van a ganar los alemanes, en fin. Es- Dispara una MG-34 de cadera. O sea, la MG-42 funciona hasta el día de hoy. Existe hasta el día de hoy. MG técnicamente sí, pero es una versión más modernizada, pero sí. Con otro calibre. Ok, modernizada. No es 792, es 762. Listo, esa es la modernización. Ok, Me me refiero callo. que ahora al menos le puedes poner mira modificada para que... O sea, a la, Todo a la original también se le puede poner mira. pero muy modernas, no miras de vídeo 139. Ah, bueno, pero obvio, pero el poder ponerle mira, pero eso no es parte de la ametralladora. Es como, ok, le puedes poner una mira más moderna, pero el montaje de mira ya existía también. Ni siquiera eso es un cambio. De hecho, la Bren igual tenía montaje de mira, simplemente no se usó tanto. Sí, y la japonesa también, y la japonesa tiene montaje de mira y de bayoneta, porque japoneses. Japoneses. ¿Cuándo fue el ataque no. de los británicos a los italianos en su puerto? ¿En el 41? ¿Qué? ¿Cuál te fui al que fue el Pearl Harbor? Sí. Talento. Tarento. Sí. Ay, esa operación muy interesante. ¿Pero cuándo fue? Gente, ¿Qué pasó? no, que me tengo que ir, muchachos. Ok. Sí, de hecho sí. sí, vamos a ir cortando. Hoy día empezamos muy tarde, principalmente por... Se me fue la luz 5 veces en 2 horas. Sea honesto, tus papás no pagaron la luz. Lo siento. No, bromeo No. fuerte. No, Nunca cachiste bromeo, de papás porque me puedo ir muy a la mierda. Los papás están, bromeo, los la papás batalla de están Tarento. escuchando el Bromeo, directo. la batalla de Tarento fue en noviembre del 40. ¿Sí? Y bueno, fue básicamente un Pearl Harbor que los italianos no esperaban y que se hicieron añicos toda esperanza de que Italia tuviera superioridad naval. Está sobreexagerado la cantidad de daño que hizo. No. Yo diría que el impacto fue más bien psicológico, de que un puerto fortificado no es un problema en realidad para las armas modernas. Sí. Para la RAF, digo para los británicos. Mala mía. Ese es el punto. Tus puertos ya no son seguros. Y yo creo que eso es un golpe psicológico importante. Sobre todo si tu potencia naval se basa en mantener tu flota en puertos fortificados. De Sí, buen hecho, punto. se usaron no, ¿vieron siempre el Sword Fighter, el avión que destrozó el Bismarck? Sí, el Swordfish. El Swordfish. Ay, se me olvidó el nombre. El último. Nada como una basura de tela. Y me cuesta Pero creer esa que es basura de tela, y me cuesta creer que es un avión moderno para la época. sí. Pero oye, destrozó barcos y además esa basura de tela era tan ligera que cuando los aviones le disparaban solo atravesaban el material y no explotaban dentro, así que muy útil. Bueno, esto. eso creo que es un mito del Bismarck porque ocupaba munición penetrante explosiva en sus cañones de 37 milímetros de carga manual. Pero como te digo, Grande el Bismarck con un sistema antiaéreo digno de la Primera Guerra Mundial. Un sistema antiaéreo tan malo que el almirante Lutyens tuvo que usar los cañones principales para tratar de pegarle a los Swordfish. Ah, qué bueno. Qué buenos antiaéreos. Algo iba a decir. ¿Se olvidó? Bueno, ahí tienes otro momento en que los polacos brillaron. Cuando el Piorun se tiró de cabeza solo contra el Bismarck. Oh, cierto, el Piorun, no había mencionado Mientras los tripulantes cantaban el himno de Polonia y disparaban todas las armas contra el Bismarck y le mandaban por telégrafo a los alemanes: ¡somos polacos! Y de hecho, llegaron hasta la cocina con pistola a disparar el Bismarck. De hecho, ese es el mito. Ahora, yo dudo mucho que sea real que los cocineros subieran a cubierta a dispararle con la pistola al Bismarck, pero... Lo más probable es que hubieran ocupado rifles y fueron los fusileros del barco. Suena algo muy polaco en todo caso, así como... Son polacos. Suena algo así como: Polonia está vencida, pero no de rodillas, hijos de puta.
¿Cuándo fue ese incidente? No es del 41, ¿cierto? Sí, fue el Bismarck, fue durante la cacería del Bismarck. A ver, tu gente, aprovechando que ya terminamos el tema del 40, bueno, no el tema del 40, sino que vamos a hacer una tercera parte. Creo que vamos a dividir de hoy ahora en adelante los directos, no solamente por partes, sino por frente. O sea, un Es lo frente. mejor, es lo mejor, más fácil. Así que la próxima semana vamos a estar hablando del frente europeo, principalmente de la, ¿cómo se llama esto? Batalla de Inglaterra. Ujú. Así aprovecharemos todos de estudiar y leer del tema porque hay no sé si vieron el escrito que les mandé. Que no es en realidad una batalla, es una campaña. Exacto, Una campaña. exacto. Lo mismo- Pero lo- que lo fue mismo- muy Lo desgaste. mismo digo- lo mismo digo del Atlántico, no es una batalla, es una campaña, la campaña del Atlántico. Sí, mala Sí, mía. lo mismo que Stalingrado. Stalingrado es una campaña, no es una batalla. Igual que Guadalcanal, no la batalla de Guadalcanal, es la campaña de Guadalcanal. Sí. Y ahí tenemos que tirar el mito de que no es Midway el punto de pivotaje en el Pacífico, es Guadalcanal. Exacto, ahí se perdió la mayor parte de la fuerza aérea japonesa Sí. también. De hecho, lo que hizo más daño a Guadalcanal no fueron los buques, sino los PT-Bot a los japoneses. Sí, o Pero sea, ya en general, hablaremos de eso en su debido momento. Estamos haciendo spoilers. ¿Cierto? No, es que el otro día Pero, estuve leyendo y que lo que más temían los japoneses eran los PT-Bots, los botes torpedeos, porque eran muy rápidos y eran muy buenos. sí. Y los japoneses, como estaban basados en torpederos. Ahora, los japoneses en Guadalcanal pelearon un par de maravillosas batallas navales. Lo hicieron muy bien para los recursos que tenían. De hecho, es irónico, la gente cree que después de Midway los japoneses no son capaces de ganar una batalla en el mar y están muy equivocados. Los japoneses ganan la batalla naval de Santa Cruz, la batalla naval, ¿cómo se llama esta? La de la isla de Savo, que es una obra maestra del almirante de Osawa, creo que sí. Sí, y bueno, creo que eso en el 43, donde ya no se puede decir eso. Sí, los japoneses, es que ese es el punto. Después de Guadalcanal ya los japoneses no ven una victoria. No ha venido una victoria. Antes de Guadalcanal todavía los japoneses demuestran que pueden dar un par de golpes. Pero ya después nada. Sí. Pero y bueno, volviendo al 40 en el Mediterráneo, o pasemos a, bueno, no menos importante, China, ¿qué pasaba en los 40? Bueno, ya vimos la no sé. ofensiva de invierno que fracasó. ¿Me puede explicar eso? Yo no sé nada. O sea, China no ve casi ningún éxito entre el 37 y el 40. La mayoría de las victorias chinas son defensivas. Porque los chinos no tienen artillería. No comparable a la japonesa, obviamente. Tienen cañones, sí, obvio, tienen cañones, pero... En muchos casos la munición es mala, el reemplazo de los cañones es malo, lo que hace que la vida útil de los cañones o no sea buena o su precisión es pésima. Entonces lo cierto es que los chinos no tienen el arma principal de la guerra, lo que para los franceses es la principal arma de la guerra, los chinos no la tienen simplemente. A partir de... Después de las campañas del 38, los chinos ya tienen que empezar a centralizar su artillería en un mando, ¿cómo se llama? En el mando central del Kuomintang. Porque no pueden permitirse extender brigadas de artillería en las divisiones. Porque no hay artillería, simplemente. Lo más que pueden extender son piezas ligeras de 75 milímetros, piezas de campaña de 75 milímetros, la mayoría viejas, y ciertos cañones antitanque de 37 o 47 milímetros, generalmente o importados o ¡Sacó! a los japoneses. Vladimir acaba de recrear lo que decían los soldados estadounidenses durante las noches en el Pacífico. ¡Sacó! No, esas cosas te pueden dar cualquier virus. No es broma, literalmente. Yo creo que es la reacción típica de los japoneses cada vez que hay una ofensiva china. Oh, Dios. Ojo, yo soy mitad chino, soy mestizo, a mí me encanta la historia de China y todo, pero lo cierto es que entre el 37 y el 40, los chinos... Y entre el 40 y el 45... Sí, ahí podrían estabilizar el frente y poder retomar un par de cosas, la ofensiva de los 100 regimientos, pero etcétera. La mayor victoria china en Taiyershuang es una victoria defensiva en que básicamente tiran toda la carne a la parrilla, igual que en Shanghai.
solo que Shanghái igual fue una derrota. Entonces los chinos están jugando a la guerra de desgaste, nada más, y a la guerra de guerrillas. Y a eso están jugando los chinos, porque saben que ellos pueden aguantar más que los japoneses. Fin. Porque no tienen nada que perder ya. Porque ellos tienen la tierra, ellos tienen el apoyo local, no siempre, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Pero en teoría los chinos están jugando de local. Pero el 40 no es posiblemente uno de los peores años para China. O sea, yo diría que Se fue es- el gobierno y uno de sus principales gobernadores traicionó el partido. Y se no, unen- no es uno de sus gobernadores. ¿Cómo se llama este hombre? El de Shanxi. Es... Bueno, importantes políticos. No, no era un político, también era un general. Y un ingeniero. Y en Shanxi estaba el arsenal de Taiyuan, que era la mayor fábrica de artillería de China. Así que... No, Changsí no estoy hablando de Changsí, o sea, porque él, tengo entendido que el gobernador de Changsí era general, el Ya- que vemos ahí sabemos que era, no era pro japonés, pero sí tenía su comunicación con ellos. Shanxi tenía unos acuerdos medios turbios con los japoneses. ¿Qué tanto? Él estudió en Japón y después, cuando en la guerra civil contra los comunistas, Yang Xishan tiene un regimiento completo de japoneses que se rindieron y él los tiene como guardaespaldas. A ese nivel de colaboración. Wow. Me hizo acordar. ¿Cuál era el. ¿Cómo? Lo de No, el Yamamoto gobierno igual es provisional, chileno. eso estoy pensando. Sí, Wang Jingwei. A ese me refiero como traidor, más que nada, y político. El verdadero fascista del Kuomintang. ¿En Miércoles. serio? Y sí, o sea, no, obviamente, como decía mi profesor en la Chile, el fascismo solo existe en un lugar, en Italia. Los otros son protofascismos o imitaciones de fascismo, que se parecen, pero no son lo mismo. Y estoy de acuerdo. De hecho, se debe decir, porque muchos videojuegos se suele decir a los alemanes, esos fascistas, pero ya, no sé, porque los No, rusos y eso no, dicen, pero lo que hacía Wang Jingwei y sus camisas azules en China, ¿por qué todos tienen camisas? porque la moda, pues, los italianos pusieron la moda, los camisas negras y todos empezaron a copiar. Y tienen los camisas pardas en México, los camisas pardas, igual que en Alemania. No, Todas tienen. en- Aquí, en no, Chile, miento. ¿cuáles eran? En México eran las camisas doradas, en Alemania las camisas pardas, en China las camisas azules, En Luca las plateadas. no me acuerdo, no sé. Hay que revisar que eso es En Chile, había un lugar donde estaban las camisas de hierro, que creo que eso es Rumania. En Rumania estaban las camisas de hierro. Y así, ese es el punto. Básicamente los bandos más reaccionarios y militantes empezaron a usar uniformes a la usanza italiana. Porque todos están imitando a los italianos. Pero no lo son. Y los camisas azules en China son lo que se considera lo más fascista que hay. Y el líder de esa ala del Kuomintang es Wang Jingwei, que se pasa para los japoneses y forma el gobierno provisional en Nanjing. Sí. Nanjing. A pesar de que se confunden los camisas azules con... porque muchas veces los camisas azules son los oficiales de la Academia de Huangpu, pero la Academia de Huangpu es de Chiang Kai-shek, porque de hecho Chiang Kai-shek era el director. Es complejo, todo es muy complejo. China es un cacho totalmente aparte. La Segunda Guerra Mundial no es como la Primera Guerra Mundial en el sentido de que es una guerra. La Segunda Guerra Mundial es una colección de guerras que ocurren simultáneamente en todo el mundo. Mientras que la primera. La Segunda Guerra Sino-Japonesa, no, la Primera Guerra Mundial es toda una gran guerra, literalmente. Mientras que la Segunda Guerra Mundial tiene la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la Guerra del Pacífico, la Gran Guerra Patria, La Guerra de Invierno. la Guerra de Invierno, la Guerra de Continuación y la Guerra de Laponia. ¿Laponia cuál eres, La Alemania versus Finlandia. Contra Alemania. ¿Así se llamaba? Sí, el Sí. de Laponia. A los alemanes se la pusieron, claramente. Bueno, pero con cariño.
no como los soviéticos. Sí. Entonces, realmente tienes un montón de guerras y nosotros la conocemos como Segunda Guerra Mundial porque eso es lo que fue para los occidentales, para los aliados occidentales. Fue una nueva gran guerra. Bueno, Pero mientras, teniendo en cuenta que ya enfrentarte a los británicos es iniciar una guerra mundial. claro. Entonces, mientras tenían esa gran guerra, los alemanes y el eje en general tenía otras guerras por otros lados. Ujú. Algún día tenemos que hablar de cómo algunos posibles aliados de Alemania se fueron para los aliados. También. Como Irán e Irak. Pensaba en Yugoslavia que había firmado parte de su tratado y jeje, golpe de estado. Sí, bueno, algo parecido. En Irak hubo un golpe de estado que se tomó el poder y se pasó para el eje, el golpe de Javanilla. Y luego- bueno, todo acabó repentinamente cuando la Legión Árabe, el actual ejército jordano, cuando Ochenlek mandó a la Legión Árabe a Irak y bueno, Así a lo mejor que lo hacen en árabes. Persia o Irán, como quieran llamarlo, depende de la época, Irán puso más pelea y Espera, también hubo un Voy a golpe. decir esto, espera. Me acordé de este chiste, lo siento que es ingenioso. Señor, los empleados están peleando con Irak. ¿Quién es Persia y Mesopotamia? Ese chiste es famoso. Qué grande, dice. Señor, nuestros trabajadores pelean como Irán e Irak. ¿Qué está diciendo Smithers? Persia y Mesopotamia. ¡Ah! No, otro mejor. Oh, gran Austria-Hungría. Señor, era el chiste que está muerto. ¿Y qué pasó después? La guerra. ¿Qué pasó? Depresión. ¿Qué pasó? Otra guerra. ¿Qué pasó? La posguerra. ¿Qué pasó? La diosa del comunismo. Y entonces hay una Unión Europea. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay una Unión Europea! Señor, vengo a que envíe este paquete por envío aéreo a Siam. A la embajada prusiana en Siam. Señor, no encuentro en el manual envío aéreo, embajada prusiana o Siam. Pero, bueno, son muy buenos chistes esos. Pero esos son de qué temporadas modernas. Sí, no me sorprende. No tanto, pero sí, o sea, depende de qué consideres moderno. Depende de la 8, la 10, la 12, la 15 o la 20. Algún día tenemos que hablar de historia de los Simpsons. No. Pero esa es otra historia, gente. Muchas gracias a los dos, tres que están presentes en este directo. Muchas gracias por su compañía. Bueno, en realidad son soy yo. muchos más. Es que en realidad son más, porque están viendo la lista de espectadores, me salen como 6. Muchas gracias que están. No olviden seguirme. O un gatito le decide a tirar las patas mientras duerme. Qué furro. Literalmente que quiero un perro antropomórfico. ¿Tienes Bueno, un que yo perro? lo obligue a usar porque es obligatorio tener un personaje en esta cosa. Me parece. Cierto. Y Bueno, teniendo en fue cuenta muy que yo soy el más animalesco al no tener ropa. Mierda. No, yo tengo mi boina y mi estén silenciada. Que Yo no tengo irónicamente nada. es mi- Ajá. Pero bueno, ya. Ahora empiezo. Míralo ahí con su persona mal dibujada. Y bueno, gente, ahora en este punto empieza una charla totalmente random, de despedida, mientras hablamos temas al azar. Y avisos que la próxima semana continuaremos con la parte 3 de 2. No va a poder estar lamentablemente. Pero, mire, es la parte de la batalla de Inglaterra. Vamos, Pero, Prográmalo para otro día, que sí, Vladimir eso sí. pueda. Vamos a hablar de algún otro tema. Vamos a hablar de la los semana mares. del 1, el miércoles 1 sí podría. Ahí coordinemos. Ahí Tenemos que que- coordinar bien. Eso sí, ahí Mira, voy a te revisar explico. mis fechas y todo el Esta tema. semana tarde. La siguiente semana me toca. Esta semana es de noche, la siguiente es de tarde y la semana del 1 es la semana de mañana. Y Porque esa sí algo puede que estar- quiero hacer más durante estas vacaciones y después más adelante hacer más directos. Todavía tenemos nuestra campaña con el general Timmy de la Confederación. No, Confederación era cierto. confederados, no De confederación, los Confederados Ujú, contra la Unión. contra los republicanos de la Unión. Sí, De hecho, si vas a hacer un directo el próximo miércoles, podríamos hacer un directo de la guerra de secesión. Sí, Oh, eso estaría genial. hágalo, me gustaría saber de eso porque es un tema muy interesante.
Entonces, ya, gente, próxima semana se suspende la charla histórica Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer un capítulo especial de la Guerra de Secesión, de charla histórica, Guerra de Racismo. No. Bueno, Ah, técnicamente sí. Ponte que los dos bandos eran racistas, no sé si cuenta. La uno, guerra Pero uno es solamente más que uno racista quería que el otro. mantenerlos como esclavos y los otros querían mandarlos a África. ¿Adivinen cuál? eso es una buena definición. Así que bueno, me retiro. Muchas gracias por estar presente aquí. No se olvide de su besito de... Espera, me estoy dando cuenta que estuve todo el rato con el micrófono, agarrando este micrófono de mierda cuando... ¡Ah! No. Vamos, hermano. Acabo de cambiar el micrófono de headset en el que puedo, ¿cómo se llama esto? Ocupar el micrófono de este mini micrófono que tengo. Recién ahora apuesto que me van a escuchar mejor en el directo. Ah, ok, esto está interesante. Adivina qué pasó. Date de noticia. ¿Qué pasó? Según tengo entendido, Alemania no permitirá que los aliados envíen tanques Leopard a Ucrania, al menos que Estados Unidos vaya a enviar de los suyos. ¿Leopards o Abrams? Ambos. ¿Tienen Leopards? No, no, no. O sea, va a permitir que vayan Leopard si Estados Unidos va a enviar tanques de ellos. Oh. Bueno, viendo cuántos Abrams tiene Estados Unidos, Oh, no sé, todavía tienen Patton, ¿cierto? no creo. Los decomisionaron los Marines, si no me acuerdo, Nihao, si no me acuerdo. O al menos que los tengan en reserva, Ahora pueden sí, el ser. besito de Rommel, Anijao, ¡mua! A Vladimir, ¡mua! Y a mí, ¡mua! Nos vemos, muchachos, ustedes me cuidan. Que estén Que bien, les cuídense vaya bien. mucho. Ahora iré a comer, a amanecer. Y Vladimir se irá Yo a tengo trabajar, que se le hace tarde. Adiósito, que estén bien, chau, chau. ustedes me cuidan. Bye, bye.